Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una, nuestra etiqueta política a la una. El alcalde del municipio Bolívar, Freddy Arenas, acaba de anunciar pues, que está en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, es militante del PSV. Nuestro segundo invitado el día de hoy es Jesús Silva, abogado, experto en Derecho Constitucional. No es militante del PSV, pero sí es chavista, bolivariano. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Un gusto gusto estar en tu programa. Igualmente tenerte por aquí, Jesús. ¿Qué opinas de lo dicho por el alcalde del municipio Bolívar, del estado de Aragua? Pienso que está ejerciendo sus derechos políticos, manifestando sus discrepancias sobre una propuesta de constituyente. Eso es válido y obedece a la conciencia de cada quien. Yo creo que en democracia eso está permitido y seguramente él en su municipio y en su estado explicará con más detalles el porqué de este cambio de opinión. La constituyente no es el pueblo, es un artículo que tú escribes en Aporrea. Tú siempre eres muy polémico con los artículos que escribes sobre todos estos temas, ¿no? Te leí algunos artículos anteriores, pero este es interesante porque te refieres a un aspecto al cual todavía no se ha llegado, porque no se ha instalado la constituyente, que es el de si los resultados de una constituyente deben o no consultarse al pueblo. Ahí existe un exhorto del presidente de la República, no como dijo Héctor Rodríguez, que es una decisión que está en las bases obligando a que se consulte al pueblo. Eso no está en las bases, está un exhorto. Es decir, la constituyente puede o no hacer caso del exhorto que el presidente ha hecho para que se le consulte a la gente en los resultados de esta asamblea. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, desde un punto de vista profundamente apegado al derecho constitucional. Tenemos una constitución vigente de 1999 que fue aprobada por referéndum popular. De acuerdo al principio de progresividad de los derechos, una constitución que sustituya a la actual debe ser aprobada por un procedimiento jurídico de igual rango, es decir, otro referéndum aprobatorio, de referéndum popular directo. Eso está perfectamente claro. Si leemos el artículo 347, que habla sobre el objeto de la constituyente, vemos que tiene tres funciones principales: transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una constitución. Cuando dice crear un nuevo ordenamiento jurídico, la creación significa darle nacimiento a nuevas leyes. Pero cuando habla de constitución no dice crear una constitución, sino redactarla. Redactarla es la elaboración de un proyecto, no es su aprobación. La aprobación siempre será materia reservada para el pueblo de Venezuela. Cuando digo, rapidito aquí, que el pueblo es el pueblo y que la constituyente es la constituyente y no son la misma cosa, es porque la Asamblea Constituyente es el máximo órgano de representación del pueblo por encima de los 5 poderes públicos. Pero evidentemente no es el pueblo. El pueblo es la mayoría universal. Perdón, siempre y cuando esa constituyente sea consultada con el pueblo, se le pregunta al pueblo si la quiere y cómo la quiere. Es decir, ¿usted quiere una constituyente, sí o no? ¿Cómo la quiere bajo estas condiciones, sí o no? Tal y como lo hizo Chávez. ¿Por qué hacer menos que lo que hizo Chávez? Claro, ahí me llevas al tema de la consulta. Claro, ¿por qué hacer menos que lo que hizo Chávez? Te pregunto. Sí, ahí me llevas al tema de la consulta. Hay un criterio de que debería aplicarse un referéndum consultivo para decir si se quiere o no se quiere constituyente, tal como ocurrió en 1999. Obviamente, el escenario jurídico, el marco jurídico de aquella época era diferente al actual. ¿Por qué? Porque no había en la Constitución del 61 ningún tipo de sistema, de previsión, de articulado para dar nacimiento a una constituyente. Hoy en día sí lo hay. Artículos 347, 348, 349 de la Carta Magna vigente. Entre esas atribuciones para la iniciativa de convocar está la vía presidencial para convocar, como también hay una vía popular. ¿Para ti es lo mismo que iniciativa que convocatoria? Sí. Forman parte de lo mismo. Y quiero decirte rápidamente por qué. Yo creo que es un criterio muy constitucional en el sentido siguiente. No dice iniciativa para proponer constituyente, sino iniciativa para convocar a constituyente, para que se instale el acto. Si nos vamos rápidamente al diccionario de la Real Academia Española, tú podrás encontrar que iniciativa significa el acto de adelantarse para ejecutar una obra. Esta es sencillamente una facultad que el pueblo le dio con esta constitución al presidente para que él pudiera convocar a constituyentes. Es decir, tenemos una constitución muy flexible que permite, en términos
relativamente fáciles que se convoque una constituyente. ¿Tú crees, ese es el tema de la convocatoria? Con el corazón en la mano, Jesús, ¿tú crees que si, por ejemplo, la oposición hubiese recogido el 15% del electorado, eso habría abierto ya camino a la constituyente en las condiciones que la oposición lo quería convocar? Tengo la certeza de que es su derecho, ya sea por el 15% de los electores que la convocan, ya sea por los consejos municipales, 2/3 de ellos, ya sea por la Asamblea Nacional con mayoría de 2/3 o el presidente. Eso está en la letra y yo como estudioso de la Constitución defiendo eso. Ahora, otro tema es la aprobación del proyecto final de Constitución. Ahora yo te pregunto algo que tiene que ver con todo esto. ¿Puede ponerle condiciones el poder constituido al poder constituyente en cuanto a las formas en las cuales se va a elegir una constituyente, las bases comerciales para ella, el momento y la forma? Eso va con la doctrina de Chávez de la democracia participativa, más que la doctrina de Chávez, la doctrina de esta Constitución, que digamos fue la que se hizo bajo el auspicio de Chávez, pero no todo lo que está allí es porque Chávez decidió que estuviera allí, sino porque se discutió en una Asamblea Nacional Constituyente, donde yo participé, por supuesto, y hay muchas ideas de Chávez, pero esa Constitución nació de un proceso de discusión muy amplia. Es muy importante subrayar lo siguiente: la Asamblea Constituyente no es supraconstitucional. Es decir, una vez elegida e instalada, no disuelve la Constitución de 1999. La única forma de disolver la Constitución del 99 es aprobando una nueva Constitución por la vía del referéndum popular directo. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que se instala la Asamblea Constituyente, elegida por el pueblo, esta está por encima de los 5 poderes públicos, pero tiene un marco jurídico que debe obedecer. ¿Y cuál es ese marco jurídico? La Constitución bolivariana vigente, la del 99. Entonces, no puede eliminar las elecciones. No lo va a hacer, porque eso forma parte de la forma republicana donde el pueblo elige representantes y eso es la Constitución actual. Si nos imagináramos que por elegir Asamblea Constituyente esta está por encima de la Constitución, entonces viviríamos 6 meses o 1 año o lo que dure esa constituyente sin una Constitución vigente. Eso es impensable. Y esta interpretación, humildemente, creo que es la más sincera, la más honesta y la más objetiva de acuerdo a lo que dice la letra constitucional de esta Constitución bolivariana. Pasando a otro tema que me gustaría comentar contigo, Jesús, 2 episodios esta semana. Uno de ellos, el famoso helicóptero que lanzó unos artefactos allí en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Y el otro episodio, el empujón que le dio el coronel Lugo al presidente de la Asamblea Nacional luego de una situación que se presentó allí en la Asamblea. ¿Tu opinión sobre estos hechos? Toda forma de violencia es reprochable. Venezuela no merece entrar en esa dinámica del ojo por ojo. Yo creo que la constituyente puede servir para una distensión, para generar un escenario de entendimiento nacional, si se administra el poder que implica una constituyente. Esa constituyente está por encima de 5 poderes públicos y puede servir para la paz y puede servir para realmente propiciar entendimiento si una vez electa no gobierna para sí misma o para una sola tendencia, sino que independientemente de que la MUD y otros actores de oposición no estén allí tienen que designarse comisiones de trabajo que reciban propuestas de 30 millones de venezolanos, de todo el país. Una constituyente que independientemente de que tiene grandes facultades que le da la Carta Magna, dialogue con el pueblo, dialogue con partidos políticos, dialogue con mucha gente que no está dentro de esos 540 venezolanos. Con el tema de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, la actitud del coronel, ayer vimos el programa El Mazo Dando, donde el diputado Diosdado Cabello, exdiputado, ahora candidato a la constituyente, pues decía que, bueno, que él incluso hubiera hecho más que lo que hizo el coronel y prácticamente se pararon allí oficiales a aplaudir la actitud del coronel Lugo. ¿Qué opinas de eso, de lo que hizo el coronel y de la actitud de quienes lo aplauden? Yo creo que el mejor mensaje en este momento, después de 90 días de hechos violentos, de casi 100 venezolanos fallecidos, es administrar la presencia en la pantalla, la presencia en el panorama político para llamar al diálogo, para llamar a la tolerancia, para llamar al respeto. Venezuela no se puede convertir en otra Siria y a mí me preocupa profundamente que estamos en esa vía de una escalada de la violencia. Yo creo que no deben haber convocatorias a manifestaciones violentas, que los que convocan a manifestaciones tienen una responsabilidad política
política, porque son sus militantes los que salen a manifestar, a que esas manifestaciones se mantengan en el marco de la paz, sin armas, sean artesanales o sean convencionales, y nos demos una nueva oportunidad de tolerancia, de diálogo, porque Venezuela tiene soluciones en el marco de la Constitución vigente y de la democracia. ¿Qué opinas de la represión? La represión, yo tengo la certeza de que no es una política general del Estado venezolano, pero no soy indiferente a muchos casos individuales de un uso excesivo de la fuerza. En esos casos tiene que actuar el sistema de justicia, la acusación fiscal, el procesamiento a través del Poder Judicial y la condena de acuerdo a las responsabilidades. Pero quiero subrayar algo. 3 meses de confrontación significa que ninguna confrontación es limpia y es perfecta, y que en el curso de esa violencia, de lado y lado, de los que tienen el aparato represivo del Estado por una parte, pero los que tienen las bombas Molotov, los que tienen los cuetones, las armas artesanales, se producen provocaciones y confrontaciones, y que en ese marco, en ese estado de cosas, pueden haber excesos, porque ningún combate es perfecto. ¿Qué queremos? Que el tema político de fondo, que es el llamado a una ruta violenta en Venezuela, desaparezca y que haya una rectificación. Vamos a hacer una pausa. Tenemos un tuit por aquí para el abogado Jesús Silva. Vamos a verla. Pregúntale si de irse Nicolás Maduro del gobierno, él se iría a las armas con Maduro. Pregunta Gustavo García. Vamos a la pausa, ya venimos con esa pregunta. Bueno, continuamos con el doctor Jesús Silva. Dice Oliver Arellano, entonces pregúntale por qué Chávez no convocó una constituyente de esa manera. Bueno, ya tú lo explicabas, ¿no? Al comienzo del programa. Y aquí está un tuit que dejó Gustavo García. Pregúntale si de irse Nicolás Maduro del gobierno, él sería las armas con Maduro, dice. ¿Qué te pareció esa expresión del presidente? Yo vengo de militar en el Partido Comunista 15 años. Y me fui por diferencias de táctica, más no estratégicas. En este sentido, conozco lo que es la experiencia de la lucha armada como hijo de un guerrillero. La lucha armada tendrá que ser la última alternativa para Venezuela, después que se agoten todas las demás alternativas. Y yo creo que todavía queda un camino por recorrer. El diálogo, la tolerancia, el utilizar los espacios para invitar a ese gran entendimiento nacional. Y la constituyente puede servir para eso si conversa con la gente, si conversa con la oposición. ¿No te parece pero es una corresponsabilidad, no solamente del gobierno, gobierno y oposición. Que si el presidente dice una cosa como esa, está legitimando el derecho de quienes no están en el gobierno a hacer lo mismo, porque si es válido para él, mañana cualquier otro puede hacerlo. Y yo, por lo menos yo con esa visión no estoy de acuerdo. Creo que si tú vas por la vía electoral y el pueblo te derrota, ¿cómo vas a alzarte en armas contra el pueblo que te derrotó? Eso... Bueno, yo espero lo mejor del presidente. Apuesto en su sabiduría y entiendo que vive circunstancias muy difíciles después de 90 días de una campaña, a mi juicio, terrorista para tumbar al gobierno. Entonces yo contextualizo esas declaraciones. Ricardo Avendaño, según ustedes, cada presidente futuro puede cambiar la Constitución sin preguntar al soberano. Ricardo Avendaño. De acuerdo a la Constitución vigente, hay una vía presidencial de convocatoria y esa vía presidencial de convocatoria se ha activado. Así como digo que hay vía presidencial para convocar, también digo, y no me importa si algún camarada opina diferente, también digo que la vía para aprobar ese proyecto de constitución es un referéndum popular, porque no puede una constitución aprobada por este órgano que es la constituyente sustituir a una que fue aprobada directamente por el pueblo. El pueblo es el pueblo. 30 millones de venezolanos y por lo menos 20 millones que están inscritos en el registro electoral para votar y que ejercen el sufragio. Ese es el único pueblo. Los demás son órganos de representación y el máximo órgano de representación es la constituyente. Ana Victoria dice por aquí, obviamente saben que si consultan al pueblo su instalación será no. Se están cargando, entre comillas, al pueblo y que buscan paz. ¿Cómo? Si lo están burlando. En mi criterio esa es una hipótesis. Si la oposición tiene 90% de los venezolanos a su favor, ha podido participar en esta constituyente con sectores o sin sectores y habría ganado. Creo que comete un error al casarse solamente con la política de la confrontación violenta en las calles y abandonar el escenario electoral. Joan de Rivera dice, Silva no es del partido PSUV, pero sí del partido del TVS, que es lo mismo.
Bueno, es el canal TVS. Fíjense ustedes que aquí en Globovisión nos vemos todos, hasta la gente de TVS. Bueno, puedo dar testimonio de que yo te he puesto en la pantalla de TVS entrevistado. Sí, es verdad. Yo soy cierto. simpatizante del PSUV. Eres la excepción. Bueno, no puedo hablar por otros, pero he cumplido en dar pluralismo a la pantalla del gobierno. Te lo reconozco. Gracias. Ajá. Aquí dice que bueno fuera y demostraras imparcialidad al invitar a un disidente de la Guarimba, dice Frank. Pero yo mismo soy un disidente de la Guarimba, yo no creo en eso. Y he invitado gente que tampoco cree en eso, por Dios. Ahora, me gustaría tu opinión sobre la decisión que se ha adoptado contra la Fiscal General de la República, prohibición de salida, prohibición de enajenar y grabar, se le quitan competencias a la Fiscalía para dársela a la Defensoría del Pueblo. ¿Qué opinas de esto? Primero, el detonante de este escenario jurídico. Ojalá la Fiscalía General de la República nunca hubiera abandonado sus funciones del artículo 285 constitucional que reza, debe ejercer la acción penal contra criminales. Yo creo que mucha gente ha fomentado violencia, ha convocado a violencia, materialmente ha cometido violencia y no ha habido acusación fiscal para eso. Y creo que de allí nace todo este conflicto jurídico de un sistema de justicia que está reaccionando por esas omisiones. ¿Tú no crees que el conflicto nace más bien por el hecho de que la fiscal dijo que se había roto el hilo constitucional y que se estaban violando la Constitución, por ende, con las sentencias que aprobó el TCJ, y que incluso dio pie para que el propio TCJ hasta corrigiera esas sentencias, cosa que nunca había ocurrido, que un tribunal se autocorrigiera, un tribunal como el Supremo, la Sala Constitucional? Existe la figura de la sentencia aclaratoria para precisar elementos jurídicos que en una sentencia anterior no fueron precisos. Yo suscribo, apoyo esa sentencia aclaratoria, pero en el caso de la fiscal creo que el tema problemático de su situación como funcionario nace de cuando deja de ejercer la acción penal, la acusación hacia muchas personas que de manera pública y notoria llaman a la violencia o cometen violencia. Yo he visto porque que eso genera un clima de impunidad. He visto que el Ministerio Público ha ordenado por lo menos actuaciones de fiscales en casos, en prácticamente los casos que se han producido de muerte, incluso de ataques a instituciones públicas. Lo he visto en la prensa. Es posible lo que estás planteando, yo creo en tu palabra. Bueno, lo he visto en la prensa. Sí, sí, pero al mismo tiempo debo decirte que son abundantes, muy abundantes a nivel nacional, las quejas, los reclamos de gente involucrada en manifestaciones violentas con heridos y muertos que o no han sido acusados penalmente o cuando son capturados en la comisión del hecho, luego la Fiscalía solicita libertad plena. Eso no puede suceder, y mucho menos si proviene de una concepción política de lo que debe ocurrir. Más allá de que la fiscal en su corazón ahora se sienta opositora o tenga una aspiración presidencial, lo cual la puede tener cualquier venezolano. Un cargo tan delicado como ese, que es prevenir los delitos o sancionar a quienes han cometido delitos con la acusación fiscal, con la acusación penal, no puede someterse a una agenda electoral proselitista. ¿No será que más bien en el chavismo no existe la disposición a tener poderes que sean incontrolables? Ella no debe poderes constitucionales. La fiscal no debe comportarse como chavista o como opositora, debe comportarse como representante de la vindicta pública que ejerce la acusación penal hacia personas que cometen crímenes o presuntamente implicados. En esa parte creo que ha sido débil, creo que ha sido omisiva en su conducta. Ajá, y yo te pregunto, por ejemplo, ¿la justicia en Venezuela ha sido débil y omisiva o no lo ha sido? Mira, yo como abogado litigante difícilmente te podré decir que estoy satisfecho con el sistema de justicia. ¿Y eso implicaría que se destituya por ello a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, o a los jueces? Cualquier alto funcionario implicado en omisiones graves, en abandono del cargo, en incumplimiento de sus funciones, debe ser procesado. Llámese integrante del Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Tal vez el caso más notorio por estos acontecimientos de que la fiscal aparece todos los días en pantalla y ayer se encadenó en 3 canales privados, más de 20 minutos, hace que este caso sea el más notorio. Pero no por ser el más notorio es el único, yo pienso que no es el único, que la sanción tiene que aplicarse a todo funcionario que no cumpla sus funciones. Desde el punto de vista constitucional, esto que ha ocurrido de que se le quitan competencias a la Fiscalía para dárselas a la Defensoría del Pueblo, ¿eso es correcto? Realmente no es un despojo de competencias, sino un reconocimiento de competencias de la Defensoría del Público, del Pueblo, perdón. La Defensoría del Pueblo, de acuerdo a la Constitución, está previsto que sea un organismo que vele por los derechos humanos. Aquí hay una Defensoría del Público, ¿viste? Porque yo tengo que leer un tuit que para aquí del público que está viendo. Adelante. ¿Cómo puede haber paz si el presidente dice que lo que no lograrán con votos lo lograrán con las armas? Dice de Gooden. Bueno, esa pregunta más o menos ya la has respondido. Pero... El llamado es a la paz, no a la violencia.
Bueno, te agradezco mucho, Jesús. ¿Alguna reflexión final para despedirnos? Bueno, mi llamado a los venezolanos chavistas y no chavistas. Vamos a rehumanizar el país. No se vale la violencia. Conversemos, respetemos y recuperemos esa identidad amistosa del buen venezolano, que hay solución pacífica para todos los conflictos de Venezuela. Mi respeto a la gente de la oposición que ve mucho este programa y mi respeto a los chavistas. Te agradezco mucho. Finalmente, una propuesta, por ejemplo, para conversar pudiera ser la congelación de la constituyente como alternativa. Bueno. Para abrir un diálogo político, una negociación. Si apareciere una propuesta mejor que la constituyente para la paz y para el cese del terrorismo, yo la tomaría. Hasta el momento no he visto mejor propuesta para la paz que la que se ha presentado para constituyente. Te agradezco mucho. Gracias, Jesús Silva, por habernos acompañado. Bueno, queridos amigos, será hasta mañana. Quédense ahora en sintonía de Brújula Internacional. Mañana vamos a tener un programa de viernes con 2 temas de índole social bien interesantes. Así que nos vemos mañana en Vladimir a la 1 por Globovisión. Sigan con Brújula Internacional. Seguro La Vitalicia, vital para ti. Papel ahumado Solar Diamond, la solución. Banco Plaza, tú cuentas. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Recorra nuevos caminos con Doral Rentacar. Agua Día, de la siembra artesanal.